Hola, yo soy Adrián MG y esto que escuchas es Divagario, un podcast en el que presento charlas y entrevistas con diversas personas vinculadas a la cultura en México. En el número 7 de la calle de Regina del Centro Histórico de la Ciudad de México, hay un pequeño espacio que da cuenta de la vida hospitalaria en México durante el siglo XIX y principios del XX. Se trata del Museo de Sitio Antiguo Hospital Concepción Beístegui. En este museo de sitio, ubicado en la primera planta que fue parte del antiguo hospital, nos recibe Angélica Solchaga, quien tiene a su cargo el acervo de este museo y con quien haremos un recorrido para conocer un fragmento de la historia hospitalaria en México. Angélica Solchaga, muchísimas gracias por recibirnos en este museo. Te quiero preguntar, ¿cuál es el nombre completo de este museo? Ok, el nombre de nuestro museo, muchas gracias por la visita, es Museo de Sitio del Antiguo Hospital Concepción Beístegui y básicamente nos referimos a historia hospitalaria de México. ¿Cómo fue que nació este museo? Bueno, el museo surge con la idea de rescatar el acervo que ya existía dentro de este lugar, un acervo de origen, y también con la idea de contar la historia de todo el hospital. ¿Por dónde tendríamos que empezar para conocer esa historia? Perfecto, pues mira, después de que el gobierno liberal exclaustra a las monjas, en 1870 otorga el exconvento de Regina, el ya exconvento de Regina, a un particular. Este particular le vende a la testamentaría de Concepción Beístegui. Entonces, habiendo adquirido el recinto, el general Porfirio Díaz inaugura el hospital en 1886 y funciona bajo su propia administración como Hospital Concepción Beístegui hasta 1916. En 1916 viene la Cruz Roja Mexicana. De hecho, hay que mencionar que fue el primer hospital de la Cruz Roja Mexicana y funciona de 1916 a 1936. La Cruz Roja Mexicana emprende su propio vuelo con el hospital de Polanco y pues digamos que la instalación se queda sola, ¿no? Como para ser aprovechada por alguna otra institución, y viene el sindicato azucarero a ocupar las instalaciones de 1936 a 1942. Le va tan bien que deciden establecer aquí su propia clínica. Es muy importante mencionar que el sindicato azucarero ganó su primer batalla legal con los empleados de las zonas cañeras, que eran los que más riesgos corrían, por ejemplo, con picaduras de insectos, mordidas de víbora, y pues ellos requerían esa atención, ¿no? Bueno, pues entonces el sindicato decide establecer aquí su clínica y les va tan bien que sucede lo mismo que con la Cruz Roja Mexicana. Se van a construir su propio hospital, también curiosamente en la calle de Ejército Nacional, y después del sindicato viene a funcionar el lugar como el centro médico industrial, atendiendo a los empleados que se les llamaba de la industria alfarera, pero lo que trabajaban era el peltre, y algunos empleados de la zona textil de San Antonio Abad. Entonces, funciona así hasta 1960. En este momento, en la década de los 60, tanto el ISSSTE como el IMSS estaban construyendo sus propios hospitales, maternidades casi todos ellos, y vienen a trabajar aquí con su mismo esquema legal como subrogados del IMSS en la década de los 60, repito, y de los 70 con el ISSSTE. Sin embargo, hemos tenido noticia por algunos visitantes al museo que nacieron aquí y también alguna investigación que hemos hecho, que siempre se llamó Hospital Concepción Beístegui. O sea, aunque su esquema legal fuera otro, el nombre lo conservó afortunadamente. Y así funciona dentro de esta línea del tiempo, pues 98 años de atención hospitalaria. ¿Quién fue Concepción Beístegui? Ok, pues no hay muchos datos personales de Concepción Beístegui, pero sí podemos hablar de su familia. La familia fue una familia muy prominente del siglo XIX que tuvo que ver con la industria minera, tabacalera, bancaria, textilera
Y entonces tuvo gran relación con Porfirio Díaz entonces esta familia, bueno, el padre era un español que llegó a México en 1824 y él pues realmente era como un Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero no era una persona ambiciosa, él lo que buscaba era estar ayudando siempre a la gente y se le multiplicaba el dinero. Se multiplicó este dinero en una sola generación. Concepción Beistegui, sus hermanas y su madre obviamente no participaban en la vida industrial de ellos, porque pues bueno, también era un esquema de la mujer, ¿no? La mujer no participaba tanto en los negocios. Pero bueno, el señor va amasando una gran fortuna. Cuando ya se siente un poco cansado, decide hacer su testamento y reparte la herencia en partes iguales a los 7 hijos que le sobrevivían. Fueron 10 hijos y 3 ya habían muerto. Bueno, entonces, de esta fortuna, la única que no casa ni tiene hijos es Concepción Beistegui, y ella decide en su testamento dejar gran parte a la iglesia, porque la verdad es que ella ayudó muchísimo a la iglesia, gran parte a los pobres, pero uno de los puntos que a ella le preocupaba era la atención médica y hospitalaria. Entonces, los 2 primeros años después de su muerte, ella muere en 1870, se reparte la herencia como ella lo había estipulado. Pero después, bueno, no hay datos muy precisos de qué fue lo que estuvieron haciendo los albaceas. El asunto es que, muriendo ella en 1870, el hospital se abre hasta 1886. Las gestiones para abrirlo empezaron 10 años antes, ¿sí? Y los albaceas lo que hacen es, lo último que quedaba del testamento, deciden utilizarlo para el hospital, que eran 15,000 pesos. Entonces, así es que se inaugura el hospital. Es muy importante mencionar que no existió una autorización como tal. Yo quiero pensar que debido al nivel empresarial que manejaba la familia, se dio una autorización presidencial. De eso sí tenemos dato. Pero precisamente es un hospital que sufre una historia muy accidentada, porque 3 veces estuvo a punto de cerrar. Entonces, te puedo decir que en 1916, cuando deja de funcionar como Hospital Concepción Beistegui, como decimos en un lenguaje coloquial, viene la Cruz Roja Mexicana a salvarlo, ¿sí? Para que no desapareciera. Y después de la Cruz Roja Mexicana viene el Sindicato Azucarero también a salvarlo. O sea, lo que se buscaba es que no se perdiera la infraestructura que se había adquirido en el hospital. Porque incluso por la calle de San Jerónimo existen las puertas por donde entraban las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y bueno, toda esta parte operativa, ¿no? que se observa en un hospital normalmente. Estaba repartido, te puedo decir, que lo que eran las celdas de las monjas eran los cuartos de hospital. Y actualmente, que esa es otra historia, pero es importante mencionarlo, bueno, la vida del Hospital Concepción Beistegui transcurre entre 1886 y 1984. En 1985 sobreviene el sismo y el asilo se abre en 1986. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo el mismo recinto se fue adaptando en el convento, en el hospital y en el ahora asilo, ¿no? Que en verdad tenía una infraestructura. Siempre ha conservado esta vocación de ayudar a los demás, de ayudar al ser humano, antes como hospital, ahora como asilo de ancianos. También, ahora por fortuna, tenemos un museo, que es precisamente el que hemos venido a visitar, precisamente este museo en el cual tú estás a cargo de este recinto. Vamos a conocer la historia de este museo. ¿Te parece si nos empiezas a contar cómo surgió este museo? Claro que sí. Mira, curiosamente hay coincidencias. Entre las coincidencias, te puedo decir que el convento de Regina fungió como un centro de capacitación, si lo traemos a palabras modernas, porque
de aquí salían las monjas que fundaron el resto de los conventos. O sea, en verdad era un centro de capacitación. Te menciono esto porque en el asilo se capacita a la gente para la atención de los adultos mayores. Y en el hospital, en lo que es el museo, en esta sala que estamos en este mismo momento, que no es muy grande en tamaño, pero sí es muy grande en contenido histórico, se capacitaban a los practicantes, que eran los chicos que venían a tomar cátedra de la antigua Escuela de Medicina, los médicos que tenían poder adquisitivo, iban a prepararse a Francia, que era el país donde existían pues los mayores adelantos médicos, y ellos venían a impartirles cátedra en este lugar, donde estamos, que era, si bien te digo, un centro de capacitación en ese momento, ahora es nuestro museo. ¿Y qué podemos encontrar en este museo? Quienes vengan a visitar este recinto, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Qué es lo que pueden observar? ¿Qué es lo que pueden aprender al visitar este museo? Pues mira, en primer lugar, mencionarles que el Hospital Concepción Beigstegui fue uno de los hospitales más importantes del siglo XIX. La historia hospitalaria, lamentablemente, en México está bastante olvidada. O sea, no es un tema que le haya ocupado mucho tanto a autoridades como a instituciones. Los tres momentos también te puedo decir de historia hospitalaria de México son los hospitales novohispanos, que ya sabemos que fueron fundados por órdenes religiosas y que gracias a una gran historiadora, Josefina Muriel, quien trabajó mucho también en historia conventual, pues está rescatada esa parte, ¿sí? Ella se fue casi a vivir al Archivo General de la Nación a rescatar esta parte de la historia hospitalaria novohispana. Como segundo momento, yo te diría que son los hospitales del siglo XIX, que fueron 13 hospitales, y después ellos sentaron las bases para lo que es la historia hospitalaria del México del siglo XX y XXI. Entonces, ¿qué van a encontrar aquí los visitantes? Pues conocer primero la historia hospitalaria del país. Segundo, solamente uno de los hospitales del siglo XIX, ¿no? Y que hemos logrado afortunadamente reconstruir la historia de este hospital a base de investigación. ¿Cómo dividimos nosotros el acervo existente dentro del Hospital Concepción Beigstegui, de lo que se logró rescatar? Porque en el 85 tuvimos mucha pérdida de acervo. Pero bueno, con lo que se rescató ya pudimos nosotros reconstruir. Van a encontrar, primero también saber quién era Concepción Beigstegui, ¿sí? Y cómo... Vemos ahí un retrato de una mujer. ¿Ella quién es? Ella es Concepción Beigstegui. Entre más conozco el acervo del hospital y entre más conozco su obra humanitaria desinteresada, porque de verdad es impresionante que alguien esté muy consciente. Normalmente la tendencia es creer que nos vamos a poder llevar algo a la tumba, ¿no? Pero ella estaba muy consciente que no, o sea, ella quería dejar absolutamente todo. Esta mujer era, yo la visualizo como una mujer muy sencilla, no participando, repito, en los negocios de la familia, pero sí estando muy atenta en todo lo que sucedía a su alrededor. O sea, ella logró conocer la historia de México simplemente de saber el movimiento industrial que su familia tenía. No hay registros de que ella haya asistido como tal a una escuela, ¿no? Pero sí la concibo como una mujer muy preparada, porque para tener este grado de humanidad, ella muere de 50 años, o sea, realmente muy joven, pero era el estándar más o menos de la época. Ella no participaba, repito, en los negocios de la familia, pero sí aprendió a saber para qué era el dinero, que era para ayudar a los demás. Sí se multiplicó su fortuna porque también heredó propiedades, no solamente el dinero en efectivo que lo repartió, básicamente, te digo, la iglesia. Era una mujer sumamente religiosa. Desde el lenguaje de su testamento podemos apreciar la manera en la que ella se expresaba, el gran respeto que le tenía, por supuesto, a sus padres, a sus hermanos, respeto y amor, pero a la humanidad. O sea, ella decía,
No me importa si hubiera heredado probablemente menos dinero, ella lo hubiera querido repartir. Quiero mencionar que, por ejemplo, los padres de Concepción Beistegui se sepultaron en el Panteón de San Fernando, que era un panteón de alcurnia. ¿Por qué ella decide ser sepultada en el Panteón de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, en la colonia Guerrero, que era una zona en donde estaba pues la gente trabajadora, básicamente, ¿no? Bueno, lo que ahora es la colonia Guerrero, que era el barrio de Nuestra Señora de los Ángeles, porque eso hablaba de su humildad y de su sencillez. Era muy agradecida, también la visualizó de esta manera, porque ella reconoce que gracias a esta gente trabajadora, su papá logra amasar una gran fortuna. Entonces, este tipo de detalles nos dejan ver quién era ella. Nos has mencionado el testamento de esta mujer. ¿Ese testamento, ese documento, forma parte del acervo de este museo? Bueno, lo tenemos transcrito, sí lo mostramos. Obviamente su testamento está en el Archivo General de Notarías, ¿no? El original, pero sí hemos tenido acceso a él, ¿no? Y sí lo mostramos aquí, transcrito, porque tenemos un análisis del testamento como tal, cláusula por cláusula. O sea, de hecho, de una de las cláusulas se desprende. Mira, algo que a mí me interesa mucho es sacar a Concepción Beistegui del anonimato. Yo he platicado con mucha gente de todos niveles y solamente les hago una pregunta. ¿Tú sabes quién era Concepción Beistegui? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es una calle en la Colonia del Valle. Entonces, a mí me interesa mucho que se sepa que Concepción Beistegui no es una calle en la Colonia del Valle. O sea, ¿quién era ella? ¿Qué alcances tenía? Porque la obra de Concepción Beistegui sigue viva hasta este momento. Y la verdad que yo creo que va a seguir por muchísimos años más, ¿no? O sea, cómo se ha multiplicado su ayuda humanitaria, que pudo haber empezado en 10 y ahora va en 100, y creo que va a llegar a 1000. Entonces, sacarla del anonimato. Que se conozca exactamente quién era ella. Estoy seguro que el objetivo se va a lograr porque precisamente tú nos acabas de platicar mucho de Concepción Beistegui y hoy sabemos quién es, más allá de una calle, como lo has dicho. Es importante esta mujer conocer su historia, conocer su vida, conocer su biografía, y creo que este museo cumple una gran función para ello. Veo varios objetos que me gustaría que nos fueras describiendo, que es precisamente parte del acervo de este museo. Ya nos has dicho cómo está dividido el museo, el acervo, pero me gustaría que con tus palabras nos describieras qué objetos vemos aquí. Ok, pues mira, ahorita estamos frente a parte del equipo médico. Lo dividimos en equipo médico y quirúrgico. En equipo médico, pues mira, ojalá que cuando el público nos visite pueda ver, aquí tenemos enfrente unos autoclaves, que eran unos recipientes metálicos que eran utilizados para esterilización por medio de vapor, ¿ok? Tenemos también una máquina de diatermia, que la diatermia consistía en el calentamiento local de los tejidos de una zona del cuerpo bajo la influencia de un fuerte campo magnético que contribuía a relajar los músculos para aliviar la sensación de dolor. Mira, tenemos tumores. Hay una joya de la corona que la verdad, bueno, yo amo todo este lugar, pero es mi favorito porque los encontramos por separado. Tenemos 2 fotografías, le vamos a describir a tus radioescuchas. Tenemos 2 fotografías y un tumor que encontramos por separado, y en la investigación logramos conjuntarlo y se trataba del mismo elemento. La fotografía primera tiene a los médicos haciendo una operación, como lo puedes ver tú, Adrián, sin guantes, sin cubreboca, ¿verdad? Porque claro, en el siglo XIX, por eso yo digo que estos médicos eran temerarios. Quienes tuvieron oportunidad de acompañarnos en la inauguración del museo, mencionamos una parte que a mí me gusta mucho esta frase, que a estos médicos del siglo XIX no les importaba el contagio personal, sino la cura general, ¿no? Entonces es muy, muy loable esto. Incluso hay por ahí en algún libro una descripción de un médico que fumaba durante la operación y que encendía el cigarro con los dedos llenos de pus y
y detalles por el estilo. Bueno, entonces en la segunda fotografía está una paciente que parece que está embarazada, pero en realidad lo que ella tiene es un tumor. Y después tenemos el tumor. Desconocemos la técnica de preservación. O sea, de hecho, incluso yo he solicitado a antropología, a los especialistas, que nos ayuden a ver bajo qué técnica era preservado. Porque mira, si tú ves en qué año se efectuó la operación, es 1887. Imagínate, ¿no ves el tumor en buenas condiciones? Claro. Y bueno, también sabemos que se estaba gestando que se hiciera un museo anatomopatológico del hospital, pero no sabemos si aquí, en lo que nosotros tenemos destinado para museo, que era una sala de conferencias, ¿no?, o era en algún otro lugar del hospital, no lo sabemos. Pero bueno, rescatamos estos elementos. Hay otros 2 tumores que ahí sí desconocemos cuál es la procedencia. Yo me atrevería de verdad, y ahora sí que en mi ignorancia médica, pero a mí me parecen como tumores cerebrales, ¿no? Por el tamaño, por la dimensión. Es que son bastante grandes esos tumores. Quien venga a visitar este museo, bueno, quedará impactado de ver un tumor. Y algo que siempre llama la atención es conocer la historia de la medicina, sobre todo en el siglo XIX, que como bien nos has dicho, poco se conoce de ello, y gracias a este recinto, pues podemos conocer más acerca de este importante tema, que es la historia de la medicina en México. Estamos frente a una vitrina. ¿Podrías describirnos qué es todo esto que vemos aquí? Pues mira, esta vitrina, ya confirmado por el Instituto Nacional de Antropología, yo, al no ser especialista en el tema, simplemente a simple vista, pues tú ves más o menos los materiales y todo esto, pues yo lo clasifiqué como siglo XIX. Pero afortunadamente ya, que más adelante les platicaré por qué lo estamos trabajando con el Instituto de Antropología, sí tenemos confirmado que todo este instrumental es del siglo XIX, por los materiales, por los diseños. Incluso puedes ver aquí unas pinzas y un serrucho que se verían como un poco agresivos, que eran para cortar hueso, pues porque las técnicas médicas eran diferentes a las actuales, ¿no? No había tanto adelanto. Ellos trabajaban a base de prueba, error, ensayo, y a veces sí hasta muertes había, eso es definitivo, pero era en pos de lograr avances médicos. Mira, los materiales que tú ves en color negro son de madera, ¿ok? Parecería plástico. Parecería plástico, pero pues el plástico no existía. Y lo que tú ves en color blanco es marfil, ¿ok? Esto, por ejemplo, son unos forceps que son muy diferentes a los forceps. ¿Qué función tenían esos? Pues extraer a los bebés, ¿no? Cuando estaban ahí atorados. Pero bueno, hay cosas maravillosas como este tipo de jeringas. Aquí tenemos desde instrumentos, bisturí, obviamente, pero tenemos también para odontología, no existían todavía las especialidades como tales, apenas comenzaban. Pero bueno, se ha hecho una comparación con los actuales y sí sabemos que hay ortopedia, te repito, odontología, ¿qué más? Ginecología, por supuesto, que curiosamente también es otra de las coincidencias de que no se le nombraba un hospital de especialidades porque no existían como tal, o sea, digamos que era un hospital general, pero lo que más se atendía eran enfermedades de la mujer. Quistes, partos, obviamente. Al ser un hospital perteneciente a la beneficencia pública, tenemos el registro de los oficios que se atendían tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y hay oficios muy curiosos, o sea, caballerango, pilmama. Tenemos una lista que sí la damos a conocer cuando nos visitan. Entonces, esta
es pues mi vitrina favorita, pues porque tenemos un gran acervo, ¿no? Contamos con algo así como 1,500 instrumentos médicos. Y en la segunda vitrina, el instrumental, no porque deje de ser importante, pero bueno, ya es de principios del siglo XX, ¿no? Como tú podrás ver, pues el brillo, el material y todo a simple vista, pues se ve ya más diferente. modernos. Sí, así es. Y en la tercera vitrina tratamos de reunir parte de los elementos que encontramos, como eran jeringas, mira, hasta un maletín médico, las escupideras, las charolas para poner el instrumental y algunos otros elementos que desconocemos el nombre, pero que estamos trabajando en su investigación, ¿no? Angélica, todos estos materiales que se están exhibiendo, ¿cómo los encontraste tú cuando llegaste a este recinto? Pues abandonados y en mal estado, olvidados, le digo yo, pero que afortunadamente todavía se conservaban, ¿no? Aquí dentro de in situ. Entonces, pues fue una labor de 9 meses. Inicialmente, pues de manera personal, pues a mí me tocó desde sacarlos, limpiar, cambiar el terciopelo de las vitrinas, para pues renovar un poco. Pero ya después fuimos llamando a especialistas en cada área. Ahorita que pasemos al área de biblioteca, pues te platico un poco. Y empezamos a limpiarlos, una chica y yo, una artista plástica, o sea, justamente nada que ver con el tema también, como en mi caso, hasta que los dignificamos un poco, ¿no? Los dignificamos. Yo te compartiré por ahí alguna participación que tuvo cada una de estas áreas, en donde dice cosas pues muy bellas, de cómo te sumerges en una cápsula histórica hospitalaria y te puedes imaginar a los médicos operando. Mira, el caso del instrumental, que tiene que ver con esto también, yo no sé si tú sepas que muchos instrumentos médicos, obviamente en el siglo XIX hemos estudiado también en la investigación a los fabricantes y se les daban un nombre al instrumental, pero muchas veces los médicos en la práctica veían que no era operativo y le hacían modificaciones, o sea, te torcían el fierrito, por decirlo así, y entonces el aparato adquiría el nombre del médico, ¿ok? Tenemos las marcas del fabricante en el instrumental que tenemos aquí, pero también otros tantos que en la investigación no lográbamos dar con la fábrica, pues descubrimos que era el nombre del médico, que grababan sus instrumentos también. Qué interesante, Angélica. Mientras pasamos hacia el área de la biblioteca, donde seguramente nos vas a contar muchas cosas importantes, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la sensación de haber realizado este museo? Porque sabemos que una institución cultural como lo es un museo no es fácil llevarse a cabo, pero que hoy que tú estás al frente de este museo y que sabemos que no ha sido nada fácil, ¿qué sensación has tenido? Pues mira, no es personal, obviamente sí hay una satisfacción personal, obviamente, pues porque uno debe estar enamorado de lo que decide hacer en la vida, ¿no? Pero yo lo que quiero es servir de modelo, o sea, un ejemplo de decirle a la gente, sí se puede, pero a las instituciones que sean responsables de resguardar sus acervos, porque es parte de nuestro patrimonio, y a las autoridades culturales, o sea, decir, señores, tenemos olvidada la historia hospitalaria de México, o sea, rescatémosla juntos, ¿no? Eso es básicamente. Quisiera hacer un paréntesis antes de que pasemos al otro lado. Mira. Justamente me llamó la atención porque son una serie de retratos, por lo que se alcanza a ver, fotografías del siglo XIX. Uh-huh. Todos son hombres, es algo que también llama la atención. Quizá en la época esta actividad de la medicina no era tan propia de la mujer, por eso es que vemos puros hombres en estos retratos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran doctores? Pues mira, si te fijas hay un letrerito que dice practicantes, claro. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando nos encontramos con estos cuadros? Tenemos dos cuadros
cada uno con 25 fotografías que no tienen nombre. Entonces tenemos fotos sin nombre. ¿Qué sucede después al trabajar nuestro archivo histórico? Encontramos nombres sin fotografía. Hicimos una visita a la Escuela de Medicina y, bueno, ahí existen los registros, pero lo que pues nos comenta el encargado es que es muy difícil por las épocas. O sea, no es la misma fotografía de cuando a lo mejor se registraron jovencitos para entrar a estudiar a la Escuela de Medicina a cuando aquí ya eran practicantes, ¿no? Ojalá algún día logremos dar con los nombres de los practicantes. Cuando ellos venían a recibir su cátedra aquí, quiero pensar que los doctores mismos les proponían que se quedaran aquí como practicantes. Tenemos el registro. Si ellos eran practicantes todavía, se les ponía señor. Hasta que ellos se titulaban, ya tenían el rango de doctor. La mayoría de las personas que te visitan en este museo, ¿quiénes son? ¿Te visitan médicos? Sí nos visitan médicos, pero no saben mucho de historia hospitalaria. Sí nos visitan estudiantes, pero tampoco, la desconocen por completo. Me sorprende que el público en general es el que quiere saber más acerca de eso. ¿Qué es lo que más les impacta cuando entran a este lugar? Bueno, los tumores, siempre los tumores, ¿no? O sea, los aparatos médicos y quirúrgicos, ¿no? Y ahora estamos en un espacio que leo que es biblioteca, el archivo, la botica. ¿Por dónde quieres empezar a describirnos? Pues por la biblioteca. Mira, la biblioteca estaba conformada casi por 4,000 libros que lamentablemente se perdieron en el 85. Ahorita tenemos 476, que logramos que se conservaran. ¿Cuál es la importancia de estos libros? Pues que no había tanto texto y si lo había en francés y no todo mundo hablaba francés. Te repito, solamente los médicos de alcurnia, ¿no? Y que también al no existir esta literatura en el idioma, pues los mismos médicos en sus operaciones hacían sus propios dibujos del interior del cuerpo humano y ellos escribían. Se escribía mucho a mano y se escribía en estas máquinas, ¿no? de mecánicas. Ajá. Tenemos este tipo de libros en donde, bueno, que era un cuaderno de apuntes, que después ya se convertía en un libro. Te puedo asegurar que posteriormente eran consultados pues, por más estudiantes, ¿no? Dentro de estos 476 libros tenemos idioma alemán, francés, inglés y español. Entonces, sí pueden ser de consulta, definitivamente pueden ser de consulta, pero pues, porque, pues, digo, los libros son una joya y sí hay que admirarlos, pero también hay que abrirlos, ¿no? Claro. En el archivo histórico, ¿qué te has encontrado? Bueno, el archivo histórico también lo amo con toda el alma y voy a mostrarte ahorita un documento para que tú lo describas. La primera vez que yo tuve acceso a este acervo, la verdad es que tuve una emoción tremenda, como decimos, se nos pone la piel de gallina y yo no lo podía creer, de estar viendo 1888. Lamentablemente no tenemos los expedientes médicos de los 2 primeros años de operación del hospital, parece que esto también se perdió en el 85, pero bueno, partimos de 88. Si tú te fijas, los tamaños no son convencionales, tenemos varios tamaños, tenemos de 30 centímetros por 20, de 50 por 30, pero ya ver la fecha en este aparatito que creo que se le llama Gioser, que era como una plantilla y que se ve que están dados así, dice sala 7, enero de 1888, y registra el nombre del médico responsable, que en este caso es Ramón y Casa, y el nombre del practicante, señor Ignacio Ocampo. ¿Qué se registraba aquí? Se registraba la fecha, el nombre del médico y del practicante, el nombre del paciente, el motivo de su ingreso. Dentro de él se le anotaba su ocupación, su edad, su estado civil, de dónde provenía.
es que gracias a esos datos nosotros hemos podido sacar absolutamente de qué estados de la República eran provenientes. Bueno, lo valioso del archivo histórico también, no porque no digamos que el nombre de la persona o la persona en sí no fue importante, es que la cantidad de registros de botica, ¿ok? Entonces, el coordinador de la Facultad de Química nos ha apoyado también con esto, porque dice que es muy importante todo lo que está registrado aquí. Actualmente la botica, que ya es poco usual o inexistente, pero ¿qué era una botica? Bueno, en la botica se encontraban elementos casi siempre de hierbas, ¿no? Se molían en un mortero y se colocaban en estos contenedores que se llama botamen, y los títulos, como lo podrás ver, siempre venían en latín y en abreviatura. Entonces, en nuestro caso tenemos el listado en orden alfabético de los títulos que registran aquí en el botamen. Tenemos el nombre completo, porque te repito, era abreviatura, y tenemos la traducción al español, y de ahí ya sacábamos para qué servía cada uno, que es el contenido de lo del archivo histórico, ¿sí? Entonces, todo esto está muy de la mano. Muy de la mano. Yo, por la pregunta que me hacías hace rato, ¿qué es lo que quiero? Pues que sirva como un modelo, ¿no? O sea, que cualquier institución puede construir su historia y ver la relación de un área con otra en pro de la humanidad. Digo, independientemente de que sea un gran patrimonio, que esto era en pro de la humanidad, de su salud y de todos estos avances médicos, ¿no? Así es, yo observo estos recipientes de la botica y me parecen que son una belleza. Quienes vengan a visitar el museo quedarán admirados porque me parece que son maravillosos esos recipientes y que pues estuvieron a punto de perderse. Pues mira, lamentablemente corrieron la misma suerte que los libros, pues porque yo quiero llorar cada que digo, ¿cómo? 3,500 libros se perdieron, ¿no? Pero aquí también alguna referencia nos han dado algunos empleados de aquí que tiraron o se perdieron, pues en el 85 como 400 y tenemos nada más 78. Te platico acerca de la investigación del botamen. El botamen que tenía cada institución o cada botica incluso, ¿no? que atendía a las instituciones, eran mandados a hacer. Entonces quiere decir que este diseño que rodea el título fue hecho ex professo para el Hospital Concepción Beigstegui. Ya tenemos el dato del fabricante, ¿sí? Los fabricantes eran también casi franceses o españoles. ¿Se hicieron aquí en México o en Francia? No, estos son de Francia. En el fabricante, bueno, pues, supongo que se le hacía el pedido y todo esto, se trabajaba el diseño, y lo que tú puedes ver en dorado, justamente sí es lámina de oro. Es muy delicada, digo, afortunadamente los tenemos bien conservados, pero sí son delicados, ¿no? En su manejo. Qué maravilla. Sí. ¿Qué más podemos observar en el museo, Angélica? ¿Qué más tenemos que visitar? ¿Qué más encontramos aquí? Ok, pues a mí me gustaría que habláramos un poco del testamento de Concepción Beigstegui. Mira, tenemos también otra área, perdón, me estaba brincando el área de la fototeca. La fototeca no es muy grande. Aquí sí trabajamos básicamente con algo de testigos que venían en los libros y otras tantas fotografías que encontramos aquí. Y ahorita pues llegamos a 100 fotografías, ¿no? Pero pues algunas de ellas, en su mayoría, gracias a la fototeca, logramos construir la historia del paso de la clínica de azucareros, porque no encontrábamos ninguna otra referencia. Entonces, tú puedes observar que algunas fotografías fueron tomadas aquí mismo, aquí dentro de lo que ahora es el museo, ¿no? Y con personajes, porque hubo el paso de la beneficencia pública a la privada.
Entonces ya empiezan a cambiar los personajes, como el doctor Morones Prieto, que fue secretario de Salud y que tuvo que ver con que el Hospital Concepción Báistegui siguiera funcionando. Aquí quisiera hacer un pequeño breviario cultural acerca de, pues la mayoría de la gente sabe de la película Santa, ¿no? Claro. Que fue, ahí se menciona el Hospital Báistegui como un hospital de alcurnia, y en algunas otras partes que hemos encontrado también narraciones de médicos, en donde dicen que era lo más distinguido venir al Hospital Báistegui en su atención y en el nivel profesional de los médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la fototeca. Tenemos también el acta de defunción de Concepción Báistegui, tomada del libro original del Registro Civil, pero en un formato actual. ¿Ok? Que lo que queremos es que la gente vea, pues que sí la tramitamos a través del registro civil. No fue fácil la tarea, porque el registro civil no tiene conservada un área como tal, como un archivo histórico del registro civil, ¿no? Gracias a un encargado dimos con esto, y bueno, ahí aparecieron otros datos también maravillosos de otros temas, pero sí queremos que la gente vea que aquí pues el apoderado legal de Concepción Báistegui está declarando por qué murió ella, exactamente la hora, el día. Angélica, ya estamos llegando a la parte final de este episodio, y ¿con qué te gustaría que cerráramos? Pues como te decía, con el testamento, porque también es importante ver que no siempre se cumple la voluntad de la gente. Pero Concepción Báistegui, en el tema que te decía hace ratito, que ella ayudó mucho a la iglesia, es impresionante la lista de todas las órdenes religiosas a las que ella... Mira, en la Reforma, cuando las monjas son exclaustradas, ¿tú sabes qué suerte corrieron? Solamente sabemos que se salieron casi con lo opuesto, que muchas de ellas lograron salvar gran parte del arte, ¿no? Como es el caso de la parroquia de Regina. Vizcaínas tiene muchas pinturas que le pertenecían a la parroquia de Regina, pero porque se ve que yo creo que la descolgaron y corrieron con ella, ¿no? En toda esta revuelta. No se sabe qué fue de estas monjas, a dónde vivieron, quién las ayudó. Yo quiero dar esta primicia porque dentro de nuestro archivo histórico existen los recibos de puño y letra de las monjas de las órdenes religiosas a las cuales la testamentaria de Concepción Báistegui les pagó la renta de sus casas. Entonces, también es una joya que tenemos, y su testamento es de un análisis muy profundo en todos sentidos. La Junta de Asistencia Privada, cuando ya la beneficencia cambió de ser pública a privada, hay un análisis jurídico en donde dice que en el testamento Concepción Báistegui está nombrando como único heredero a su alma. Entonces, los bienes de Concepción Báistegui siguen perteneciendo al alma de Concepción Báistegui. Nunca podrán tener un propietario como tal. Y el alma es la que sigue ayudando. Y entonces ver estos recibos de estas monjas es muy conmovedor, porque todas le agradecen, ¿no? Y dicen que siempre estará en sus oraciones para que su alma siempre esté en eterno descanso. ¡Qué maravilla! Pues fue muy interesante esta conversación que hemos tenido contigo, Angélica. Te agradecimos mucho que nos hayas recibido en este museo. Quienes estén interesados en visitarlo, ¿cuándo está abierto? ¿En qué horario? ¿Cómo pueden hacer para venir a visitar? Pues mira, nosotros cerramos al público por el sismo del año pasado, por condiciones mismas, digo, no ni graves ni nada por el estilo, sino porque la afectación la sufrió la parroquia de Regina, y por prevención, ¿no? Nos recomendaron. Nosotros ya nos encontramos en condiciones de abrir, pero si nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook, que es Museo de Sitio del Antiguo Hospital Concepción Báistegui, nos contactan a través de el Messenger y podemos concertar una cita. No sé si un guía reúne un grupo de gente,
le ponemos fecha y yo estoy abierta totalmente a recibir a ese grupo de personas cuando quiera. Y obviamente el día que ya abramos al público todos los días, que espero que sea en breve, lo doy a conocer a través de la página también. ¿Cuál es la dirección del lugar? Regina número 7, planta alta, en lo que es el exconvento de Regina. Nuestra visita guiada, lo comento para que la gente venga con tiempo, está dividida en 3. En la primera parte le damos el recorrido en la parte conventual, contando la historia. En la segunda, la historia del hospital, y en la tercera, el acervo. Y sí es un poquito tardado porque a la gente le gusta ver los libros, detenerse a leer el archivo histórico. Así es que, bueno, por lo menos 2 horas sí tienen que otorgarnos de su tiempo. Pues Angélica, yo te agradezco muchísimo. Seguramente quienes nos están escuchando despertaremos el interés para que vengan a conocer este museo, que aunque es pequeño, es un gran museo con una gran historia, que es la historia hospitalaria de México. Angélica, muchísimas gracias. Pues a sus órdenes, y gracias a ti por tu visita, y pues gracias a todos tus escuchas.